Me llamo Daniel Zárate. Soy trailero, como se conoce aquí en Argentina, o camionero para otros países de Latinoamérica. Llevo trabajando en esta noble labor desde mi juventud, herencia que me inculcó mi padre, la cual también comparto junto a mi hijo, aunque nos desempeñamos en empresas diferentes. Hago mención de esto porque una de las características principales en las que diferimos es que, a diferencia de mi hermano, la empresa en la que yo estoy no permite llevar acompañantes, razón que me llevó a vivir todas las anécdotas en soledad. Algo que de cierto modo es ventaja para muchos, pero hay ciertas vivencias que quizás no ocurrirían estando acompañado de alguien, porque estoy seguro de que cuando estamos solos, el demonio nos ve como un blanco fácil. Esto me sucedió hace unos años en uno de los tantos viajes que hice en la Ruta 52, cerca de la cordillera fronteriza de Chile y Argentina. Eran las 11:15 aproximadamente de la noche. La noche fría, típica del clima, mantenía impaciente mi deseo de llegar al destino, hacer mi entrega y regresar a mi hogar para así tener un merecido descanso. Por cosas de la vida, una falla inexplicable en mi camión obstruyó mi viaje, dejándome absolutamente solo, parado a la intemperie de la oscura y congelada carretera. Desde ese instante supe que algo malo pasaría. Cuando me bajé del camión, una brisa seca heló mi cara de inmediato. Quise acelerar el proceso de revisar el motor y todo lo necesario para encontrar el desperfecto, dando por concluida mi búsqueda sin algún resultado positivo. Nada técnico justificaba el mal funcionamiento del camión, ni mucho menos el motivo por el que no podía darle arranque. Maldecí en voz alta, como quien se desahoga por algo que provoca molestia e impotencia. Nada más me quedaba por hacer. Dependía de que algún otro camión pasara por el lugar para poder pedir ayuda. Pero dada la ubicación en donde me encontraba, seguramente pasarían horas en volver a ver a alguien por ahí, o al menos es lo que yo pensaba. Media hora después, empecé a tener una leve sospecha de que en realidad yo no estaba tan solo como creí en ese inhóspito sitio. Una cita flamante colgaba en mi pequeño soporte a la orilla del parabrisas. Esta me indicaba la furia de la brisa helada que castigaba la zona. A pesar de que me encontraba dentro de la cabina con la calefacción, sabía que de igual modo, tarde o temprano, podría averiarse. Entonces, yo también sufriría los estragos del frío. Estaba meditando aún, cuando de reojo percibí una sombra pasar por la ventanilla del lado del acompañante. Por instinto volteé para mirar, pero solo me encontré con la oscuridad. No había terminado de reincorporar mi vista al frente, cuando escuché un golpe en el lateral del camión. Me quedé atento por unos segundos, con el fin de distinguir si lo que había oído fue provocado por el viento. Pero un nuevo golpe me convenció de que se trataba de algo más. Alguien o algo estaba allí afuera golpeando la caja de carga. Encendí todas las luces antes de bajarme, no sin antes tomar un arma que solía llevar por seguridad personal. Apenas puse un pie en el suelo, cubrí mi nariz con mis manos para protegerme de un olor pestilente, insoportable que surgió de la nada. Pero no fue solo eso. Todo el ambiente pareció haber cambiado. La noche estaba más oscura de lo normal. El firmamento estaba cubierto de nubes negras que ocultaban las estrellas, generando un clima perturbador. No obstante, y algo más espeluznante me dejó inmóvil de miedo. Unas sombras humanoides estaban paradas a unos metros de mí, figuras tan negras que sobresalían de la misma oscuridad. Estaba tieso sin poder hacer nada por unos segundos. Después, volví a escuchar el golpe. Giré mi cabeza y vi a dos de esas cosas prendidas del acoplado cerca mío, tan cerca
que los reconocí como los que despedían ese fétido olor. Solo alcancé a ver escasamente sus rostros deformes, porque horrorizado me subí al camión, asegurando las puertas. Instantáneamente empezaron a provocar el caos. Paulatinamente, todo el camión empezó a balancearse hacia los costados. Era como si lo empujaran de ambos lados con una fuerza descomunal. Podía sentir cómo las ruedas se levantaban del suelo para caer bruscamente. El temblor producido por los impactos empezó a rasgar los vidrios de la cabina, en tanto yo gritaba desesperado: «Dios, sálvame por favor». Al instante, todo se quedó quieto, junto a un silencio abismal. Abrí los ojos, rogando que todo se tratase de una pesadilla de la que acababa de despertar, pero no. Sobre el vidrio roto del parabrisas vi pegadas esas cosas que ahora pude contemplar claramente. Sin duda alguna eran demonios, seres de rostros monstruosos, de grandes bocas, con muecas vacías de matices humanos, quienes al verme en esta frágil condición lanzaron gritos enloquecidos para reiniciar mi martirio. El camión volvió a balancearse por unos minutos más, y como este se volteaba hacia un costado conmigo adentro, partió las ventanas en 1000 pedazos. No sé qué ocurrió después. Perdí la conciencia, y lo último que recuerdo es ver esos ojos brillantes mirándome fijamente. Un camionero salvó mi vida al encontrarme horas después. La hipotermia casi acabó conmigo al estar expuesto al clima durante todo este tiempo. Mi camión no solo estaba volcado, sino que no había espacio en el que no estuviera destrozado. Un accidente, provocado al haberme quedado dormido, fue la razón que dictaminaron para justificar lo ocurrido. Nadie creyó mi historia, pese a ser uno más de los que formaban parte de la extensa lista de accidentados en ese tramo de la carretera. Todavía trabajo para la misma empresa, pero solo abarco destinos en las zonas locales, estas que están plagadas de tránsito permanentemente. Eso es lo que elegí, pues si me toca perder la vida conduciendo un camión, indudablemente prefiero que sea cerca de una ciudad y no a mano de los demonios que en aquella carretera vi. En una noche oscura y tormentosa, Juan, un experimentado trailero, conducía su camión por una carretera solitaria en las montañas. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas y los relámpagos iluminaban brevemente el camino sinuoso. Juan sabía que debía tener cuidado, pues se acercaba a una curva conocida por ser peligrosa. Mientras se aproximaba a la curva, un escalofrío recorrió su espalda. Había escuchado historias de otros camioneros sobre un fantasma que aparecía en esa misma curva, pero nunca les había dado importancia. Sin embargo, esa noche algo se sentía diferente. De repente, en medio de la carretera, apareció una figura espectral. Era una mujer vestida de blanco, con un vestido largo, empapado por la lluvia, con el rostro pálido y ojos vacíos. Juan frenó bruscamente, haciendo que el camión derrapara y se detuviera a unos pocos metros de la figura. El corazón del trailero latía con fuerza mientras observaba al fantasma. La mujer levantó una mano, señalando hacia la curva. Con una voz susurrante y etérea dijo: «Cuidado, no sigas». A pesar del miedo, Juan decidió seguir adelante. Encendió las luces altas del camión y avanzó muy lentamente.
Al girar la curva, vio lo que la mujer intentaba advertirle. Un enorme árbol había caído, bloqueando completamente el camino. Si Juan no hubiera frenado, hubiera chocado contra él. Juan miró por el retrovisor. La figura espectral había desaparecido. Agradecido y aterrorizado a la vez, dio la vuelta y tomó un desvío para evitar la curva maldita. Desde esa noche, cada vez que pasaba por esa carretera, recordaba la advertencia del fantasma y conducía con extrema precaución. Así como cuando tenía la oportunidad, compraba flores y las dejaba a la orilla de la curva, en honor a ese fantasma, el cual le salvó la vida. La mayor parte de mi vida fui trailero, trabajo que, como ya muchos saben, es considerado uno de los más propensos a tener encuentros con lo sobrenatural. Pese a esto, yo jamás había vivido algo así, ni mucho menos algo que me haya hecho sentir un miedo tan grande como el que sentí en aquella oportunidad. Tengan en cuenta que fuimos varios los involucrados en este relato, que debido a su magnitud, uno de nosotros terminó con problemas psicológicos. Algo que doy gracias a Dios de haberme librado. Sucedió en uno de los tantos cortes de ruta, donde un número de manifestantes prohíben el paso de los vehículos como forma de protesta al gobierno local, tratando de esa manera llegar a un acuerdo que los beneficie, reparando el daño del que se sienten afectados. Tal fue el caso de aquella noche en la década de los 90, cuando me topé con una larga fila de vehículos que esperaban cruzar la ciudad donde se estaba realizando el corte. Después de bajar y consultar sobre lo que estaba sucediendo, supe que esa noche no podría seguir mi camino. Cerca de allí, me encontré con unos colegas que también habían quedado inmovilizados. La incómoda situación nos motivó a resignarnos y a tratar de aprovechar el tiempo que permaneceríamos en el lugar, por lo que nos pusimos a preparar algo para pasar el tiempo. Con café y juegos de carta de por medio, se hizo la 1 de la madrugada. Ya nos estábamos despidiendo para descansar, cuando comenzó todo el bullicio. Vimos camiones de la gendarmería aparecer de repente. De ellos bajaron decenas de militares armados que corrieron en dirección de la multitud. Algunos se detuvieron justo enfrente de nosotros y desde allí disparaban gases lacrimógenos hacia el tumulto. La reacción de la gente fue inmediata. A lo lejos escuchamos los gritos y llantos, tanto de mujeres como de muchachos jóvenes expresando el temor que sentían al estar envueltos en esta represalia. La expansión del gas formado ya era una inmensa nube sobre el pavimento. No demoró en llegar hasta nosotros, y aunque tratamos de protegernos, los químicos empezaron a descomponernos. Nosotros estábamos estancados junto al costado de un monte, que es precisamente donde vimos salir a esas cosas. En primera instancia, pensamos que se trataba de la misma gente intentando ir por el monte, pero a medida que iban saliendo a la ruta, pudimos constatar de que no podían ser ellos. Estos seres de media altura parecían estar todos desnudos, porque no distinguimos prendas en sus cuerpos oscuros. Algunos llevaban una especie de rama en sus manos, y con ellas azotaban con el pavimento como signo de festejo eufórico al ver lo que estaba sucediendo con la gente. Algunos no tenían rostros, otros abrían una inmensa boca con la que producían sonidos intolerables al oído humano. Todos se deslizaban en medio de la nube, y al parecer solo nosotros podíamos verlos desde donde estábamos. Permanecimos petrificados de horror, pero cuando creíamos que nada podía ser más terrorífico que eso,
vimos aparecer aquel otro ser. Este tenía la fisionomía de un hombre alto, robusto, con una barba cubriendo su mentón. Sus ojos eran de dos brisas ardientes que despedirían llamas. Un enorme perro caminaba a su lado, y a diferencia de los demás, este nos observaba mientras caminaba hacia nosotros. Fuimos 4 los que presenciamos eso. Todos nos subimos al camión que teníamos más cerca y salimos a toda prisa del lugar. Manejamos hasta que dejamos de escuchar los gritos. Al detenernos, uno de los muchachos tuvo un ataque de pánico, del cual nunca pudo recuperarse. Dejamos pasar el tiempo suficiente para recién volver a nuestros camiones. Al llegar al lugar, ya había pasado todo. Algunos vehículos retomaron su viaje. Nosotros llevamos al doctor de la ciudad a nuestro compañero, quien debió permanecer sentado durante varias horas para poder estabilizarlo. Aún así, nunca volvió a ser como antes. Después de eso, tuvimos la oportunidad de reunirnos nuevamente para hablar sobre el tema, llegando a la conclusión de que esa noche vimos al mismísimo demonio, acompañado de sus súbditos. No sé si alguien más ha presenciado de lo que nosotros fuimos testigos, pero escuchamos que esa ciudad es muy conocida por la cantidad de brujos y brujas que viven allí. Precisamente, el monte es el lugar preferido de muchos para hacer sus trabajos. Mi nombre es Jorge Ávila. Soy de Guadalajara, Jalisco, y soy trailero, al igual que lo es hoy en día mi hijo, quien también forma parte de esta historia. Era una helada noche del 2014, cuando me salió un viaje en el cual seguía circular por la carretera libre, Guadalajara-Zacatecas. Mi hijo, desde entonces 16 años, se encontraba en plenas vacaciones de invierno, por lo que aproveché para llevarlo conmigo. Él también era aficionado a los camiones, y era una de sus grandes aspiraciones el promover el oficio con el fin de convertirse en tradición familiar. En el asfalto negro vacilaban los reflejos de las luces de mi tráiler, en tanto mi hijo me contaba todas las hazañas realizadas junto a sus amigos. Para mí, no había nada mejor que disfrutar de su compañía, aunque pasando la medianoche, mi entusiasta compañero de viaje comenzó a dar los primeros signos de sueño. Le pedí que no se durmiera aún porque llegaríamos a un restaurante ubicado al costado de la carretera, donde haríamos algo, lugar que suelo frecuentar cuando hago el mismo trayecto. Él estuvo de acuerdo, pero para sentirse más cómodo, mientras llegábamos, tomó una cobija roja que yo traía en la cama de la cabina y se cubrió con ella para así seguir entreteniéndome con sus anécdotas. Llegamos al local cerca de la estación. Dejamos el vehículo a unos pocos metros de la entrada. Él bajó con la cobija sobre sus hombros cuando ambos descendimos para entrar al restaurante. El dueño del lugar, un hombre mayor quien junto a su familia pasó muchos años prestando servicios a los viajantes con sus exquisitos platos regionales, nos atendió muy amablemente. Luego de prestarle atención a mi hijo, nos sentamos a comer. La plática amena en el cálido ambiente llegó a su fin después de terminar la cena. Teníamos un viaje que hacer y aún estábamos lejos del destino. Mi hijo me pidió que lo esperara porque quería ir al baño, por lo que yo aproveché para platicar un poco más con el dueño. Pasado unos minutos, mi hijo no regresaba. Me despedí del señor y me dirigí al tráiler para esperarlo, pero me sorprendí al ver que él ya estaba arriba de la cabina cubierto con la cobija. Imaginando que en verdad ya estaba muy cansado, preferí no decirle nada. Puse en marcha el vehículo y retomamos el viaje.
Conduciendo en la carretera, me di cuenta de los detalles. Mi hijo estaba apoyado en el asiento, cubierto en su totalidad, pero el espacio que ocupaba la cobija no concordaba con el tamaño de su cuerpo. Era como si fuera una persona más grande la que estaba allí. Me resultó más llamativo todavía que estaba tan rígido que no podía ni siquiera distinguir los movimientos de su respiración. Extrañado, lo llamé por su nombre para despertarlo, pero él no respondió. Con mi mano toqué su hombro y al instante, ese cuerpo se inclinó hasta caer apoyado en la puerta, dejando al descubierto parte de su cabeza. Sentí escalofríos al ver uno de sus largos cabellos asomarse tímidamente detrás de la cobija. No, eso no era mi hijo. El terror que sentí apenas me permitió maniobrar el tráiler para frenar unos metros más adelante. Me bajé desesperado y me quedé alejado observando incrédulo ese cuerpo, mientras me preguntaba si ese no era mi hijo, ¿dónde estaba él? La respuesta me llegó al instante. El celular en mi bolsillo comenzó a sonar, indicándome una llamada entrante de un número que yo no tenía agregado. Al contestar, me paralicé. Era mi hijo, quien estaba llamando desde el teléfono del restaurante, donde habíamos estado minutos antes. Él salió del baño y no me encontró. Trastornado, volteé a mirar al tráiler para observar que aquella cosa ya no estaba. Tartamudeando, le dije a mi hijo que me esperara dentro del local, que ya mismo regresaría por él. A pesar de que tardé un poco en tomar valor y subirme al tráiler nuevamente para regresar, llegué mudo al lugar. Únicamente atiné a disculparme por mi imprudencia, a lo que él reaccionó con risas burlándose de la situación. Mi estupor creció cuando lo vi subir sosteniendo la cobija en sus manos, la misma cobija que segundos antes me había hecho sucumbir la razón. Mientras manejaba, mi evidente nerviosismo no pasó desapercibido. Me preguntó mi hijo que qué pasaba y por qué estaba temblando tanto. Lo tranquilicé diciendo que solo fue el susto del momento vivido por haberlo olvidado. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, pueden compartirlo con todos sus amigos y familiares, así como darle like y suscribirse al canal. Eso me ayudaría para seguir creciendo y traerle contenido para todos ustedes. Muchas gracias. Y no olviden revisar debajo de su cama antes de ir a dormir.